Bueno, en este recorrido llegamos al sentido que tiene ser ciudadano, ciudadana, al sentido que tiene ser ciudadanía. Y qué mejor que esto que Hannah Arendt, porque Hannah Arendt nos recuerda, digamos, que para cuidar nuestra humanidad, la humanidad propia y colectiva, tenemos que buscar la acción política. Y para mí la acción política no es otra cosa que la acción ciudadana. Un tema lúdico que siempre estemos haciendo, que es el placer de encontrarnos, el placer de lo democrático, de participar, de pensar cómo juntos podemos ser libres, cómo ir cambiando la sociedad, ser sujetos históricos. Y esto pues también nos genera una alergia a las injusticias, tener unas alertas puestas, unas alarmas. Hannah Arendt escribe desde toda la experiencia como alemana, judía, del totalitarismo de Hitler, de los nazis. Entonces ella plantea que el ser humano históricamente puede ser un animal labora, ¿cierto? Las mujeres y los hombres pueden estar sometidos a la supervivencia y ser casi que animales de carga que no tienen ocio, que todo el tiempo están pensando en esa lucha por la supervivencia, entonces no tienen ningún tiempo creativo ni de ocio. Luego está el Homo Faber, que puede estar en un trabajo muy bonito, muy especial, tener unos conocimientos, una técnica, pero finalmente puede que el mundo se reduzca a consumir y a producir, y en esto pues Hannah Arendt se adelanta mucho a su época. Esto lo llama el Homo Faber, el hombre fábrica, casi que el riesgo que tenemos de volver un animal, pues los animales como los tratamos nosotros los hombres históricamente como animales de carga, y volverse un robot. Entonces ya dice, la forma de liberarnos de eso es la acción política. Entonces lo que queremos también plantear es que hay un placer muy grande en el derecho a la ciudad, pero también en estar con la empatía, compartiendo la suerte de los otros, los dolores de los otros, los miedos de los otros, y desde ahí tener como varias partes de la vida, ¿no? Una parte, digamos, que es muy íntima, muy espiritual, muy ociosa, otra parte que es colaborativa, que es económica, que es el trabajo, pero finalmente hay otra forma de trabajar y otra forma de hacerlo colectivo y de crear, que es pensando en lo público. Y para nosotros ha sido como un eje muy importante las ciudades de 2.000 personas o de 2 millones de personas, y encontramos también ahí a Walter Benjamin. Nos empieza a guiar Walter Benjamin, porque Walter Benjamin es un filósofo muy amoroso que utilizó mucho el arte para pensarse lo político, el comunismo, cómo luchar contra las injusticias, cómo luchar contra la opresión, porque Walter Benjamin es de los filósofos de la política, de la guerra, de la violencia, que va hacia lo íntimo con temas como el tiempo, pero también le da una fuerza muy importante a la cultura. Y él plantea que la cultura tradicional, que la tradición cultural es como un botín de guerra del opresor. Y él entonces utilizó un método, y su obra está llena de lo que podríamos llamar despojos, y es como en cuentos infantiles, como en postales, en cartas, en telégrafos, encontramos como la cultura del oprimido o la cultura del que pierde, y eso también tiene una línea histórica y una retaguardia muy grande desde donde reconstruir culturas en épocas de injusticia, culturas que nos ayuden a desnaturalizar lo que está mal y a dejar la indiferencia. Entonces me parece que es increíble para el activismo, para las campañas culturales, para las campañas ciudadanas, Walter Benjamin. Y vamos llegando entonces en este módulo, en este camino, a una metodología y una filosofía del activismo. Entonces proponemos empezar desde las causas, luego hacerse a una tesis. En tercer lugar, lograr hacer un inventario de capacidades. Del inventario de capacidades, en un cuarto punto, llegar a tener una meta medible. De ahí una estrategia en un quinto punto, y sexto, tener una poética. Entonces voy a darles unos tips un poco de cada uno y recordarles que esto es un camino pues metodológico,
pero también un camino ético, y tiene que haber una ética del activismo. Entonces la causa es que las cosas nos pasen por el cuerpo, que lo sentamos desde el estómago, pero tiene que ver mucho para mí con Fernando González, es habitar esta vida, estar ahí, ser consciente, mirar, experimentar, porque inclusive las cosas duras y las cosas dolorosas las podemos cambiar por filosofía, y cambiar por filosofía me recuerda a Pizarnik, y es como, bueno, como saber la verdad, como estar vivos acá para respondernos una pregunta. A veces eso es una pasión humana, a la par de ser felices. Necesitamos resolver algo, entender algo, comprender es un gozo también muy importante, y es el gozo de la filosofía. Entonces hay que experimentar, hay que mirar, hay que saber qué está pasando en el entorno. Hay que poder ver por nuestros propios ojos, ¿cierto? Que no se nos vuelva normal y natural lo que tenemos al lado. Y desde ahí ir encontrando una causa. Pero esa causa tiene que ver con deseos colectivos y con dolores colectivos, y a veces es también la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, la capacidad de esa empatía. Entonces hay un tipo de placer que a veces nos ayuda también a resolver miedos y dolores, que es la solidaridad. Y eso se siente, se puede sentir en el cuerpo. Luego entonces pasamos a la tesis, y es donde entra la ciencia, donde entra el científico en nuestro activismo, porque tenemos que tener un buen diagnóstico, tenemos que comprender cómo surge el problema, cuáles son los factores del problema y por qué el problema es prioritario, pero también por qué ha sido difícil resolverlo. ¿Y cuál es la forma más óptima, o sea, más duradera, más resistente, que quede en el tiempo y también más económica de resolverlo? Es decir, bueno, puedo resolver esto en 10 días o en 100 días. Entonces la forma de resolverlo en 10 días es la forma óptima, la forma económica, siempre y cuando termine siendo tan resistente, tan durable, que la forma de 100 días. Entonces esa es como la tesis. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo va a resolver? ¿Y por qué no se ha resuelto? No se ha resuelto porque hay detractores, no se ha resuelto porque es muy costoso. Hay que entender también eso, y eso nos va llevando a una palabrita que quiero que apunten por ahí, y la vemos luego, que es la del estado del arte. También los problemas y el activismo y los movimientos sociales tienen su propio estado del arte. Y de ahí llegamos a un inventario. Entonces tenemos que saber cuántas horas uno mismo puede invertir en este problema, con cuánto realmente cuento, qué canales tengo, qué herramientas. A veces puede ser hasta material reciclable, ¿cierto? Tengo unas pancartas o tengo la posibilidad de hacer un video, entonces voy a poner en mi activismo este asunto. Y el inventario, tanto como la tesis, nos da unas pautas muy importantes para el cuarto punto, que el cuarto punto está también la ética ahí, porque en el cuarto punto es tener una meta medible, y tener una meta medible es no ser vendedores de aire, no ser vendedores de humo, no cuidarlo a nosotros mismos para no hacer disparates, porque estamos en temas sensibles con el activismo, no poner a perder tiempo a los otros, a los que confiaron en nosotros, poderles hacer rendición de cuentas y decirle, vea que avanzamos en esto, o logramos en esto, o su voluntariado de 50 horas se suma al voluntariado de otras 10 personas así, y crea estos resultados. Entonces la meta medible puede ser tan ambiciosa como decir vamos a reducir los homicidios, o una meta intermedia que uno diga, bueno, en mi urbanización, en mi colegio, voy a cambiar un hábito de pensamiento, voy a lograr nuevos acuerdos, voy a lograr que la gente esté informada sobre ciertas cosas. Entonces puedo hacer una campaña y antes de empezarla hacer una reunión con un grupo de personas a ver qué piensan sobre un tema, y luego de la campaña hacer una reunión sobre ese mismo grupo de personas, y así puedo tener un indicio, un indicador, un indicio de cómo cambió el conocimiento, la información, los hábitos de pensamiento, hasta el deseo de las personas, el deseo por reciclar, el deseo igualitario entre géneros, el deseo por ser solidario con las víctimas de algún tipo de violencia. Bueno, otra forma de ver también la medición son cosas a veces muy sencillas, porque pueden ser activismos o proyectos pequeños, y eso se trata de ser ciudadano, ¿cierto? De uno entrar y salir de un problema, de entrar y salir en dejar una huella histórica, en mejorar esta barca en la que estamos, que se llama mundo, o esta experiencia política horizontal que se llama ciudad. Entonces puede ser como sacar al secretario de Hacienda de Medellín, lograr que renuncie, lograr que lo despidan, o lograr que haya una normatividad que lo saque.
En algunos casos puede ser también un peso simbólico de que esta persona no es ejemplar como servidor público. A veces se puede también lograr acuerdos y lograr utilizar en los cambios culturales, en las campañas culturales, la vergüenza. Bueno, entonces esta es la meta medible, y de la meta medible vamos a la estrategia. La estrategia tiene muchas partes, ¿no? Pero me interesa que lo vayamos ligando al próximo video, porque tiene que ver mucho también hoy en día con comunicaciones, y es quién habla, en qué canal habla, cuál es el vocero de mi campaña, cuál es el validador, a qué horas habla, en qué momento. Y digamos cómo puedo hacer una red de personas, pero entender muy bien también en esta estrategia dónde están los detractores, a qué detractores puedo sumar, puedo cambiar, cuáles otros tienen que ver con intereses y de pronto esos me toca combatirlos de otra manera, ponerlos en evidencia si tengo un problema ético profundo con ellos, cómo crearle un lugar a ese detractor, también decía Gandhi, a quién está mal informado, con quién es un problema de creencias, cuál es el acuerdo sobre lo fundamental, ¿cierto? Con alguien diferente a mí, sobre qué sí me puedo poner de acuerdo. Esa parte me parece muy importante, pero también volvamos a lo simple, y es hacer un cronograma, hacer una división de trabajo, hacer una línea filosófica de mi activismo, de mi campaña, para poder capacitar a otros, para poderles generar una línea editorial, cómo se habla, cómo se responde. Tenemos también que generar rutinas, ¿cierto? Es que vamos a generar esto cada 4 días, vamos a ir a sembrar 6 horas en tal lugar, entonces el dónde, el cuándo, con quiénes, cuáles son los canales, los contactos, los datos importantes. Todo eso va generando una estrategia que luego baja una táctica, pero la táctica más importante y el último punto que queríamos referenciar hoy es la poética, y la poética es lo que lleva a una campaña cultural, a un movimiento social, al activismo, al terreno del arte, porque lo podemos resumir entre símbolos y discurso. En los símbolos, pues todo el poder de la imagen, y en el discurso todo el poder de la palabra, pero todo está cruzado. Sabemos que las palabras generan imágenes y que las imágenes nos llevan a historias y nos llevan a grandes cuentos, pero esto nos va poniendo en relación y en una matriz muy valiosa de cómo es cuando debatimos, cómo es cuando invitamos, cómo es cuando agradecemos toda esta poética nuestra, cuáles son los símbolos. Cada campaña y cada activismo exitoso debe tener unos colores, debe tener unos tonos, unos movimientos, nuevas texturas, nuevos volúmenes, y lograr definir o redefinir una gramática.